Y si tuviera que describirme con una palabra, diría que soy inquieto. Incluso laboralmente, ¿no? Me gusta dibujar, me gusta lo que hago, pero no me alcanza tampoco con dibujar nomás. Entonces me meto en otros mundos, como visito el de la poesía, o el del cine, o el de la música. Mi nombre es Juan Matías Loazó, pero firmo como Tute, me dicen Tute también. A veces me dicen el negro también. Para hacer humor gráfico no basta con dibujar solamente, sino que tenés que tener ideas. Y esas ideas tienen que ser graciosas y le tienen que gustar a un editor como para que te publique y después le tiene que gustar a la gente. No es solamente el texto, sino quién lo edita, ¿no? Si te toca un tipo muy dogmático o que te da pocas libertades, el trabajo puede ser horrible. Ahora, hay editores que son muy inteligentes y dejan que lo interpretes como te parezca, ¿no? Tienen confianza en tu habilidad o en tu oficio. El humor gráfico es como un lugar en un punto de resistencia romántica por ahí, porque hoy el humor prácticamente, la presencia en gráfica es minoritaria, ¿no? Hablando en los medios, en el consumo de una sociedad. Digamos, hoy el humorista no pareciera que necesita tanto hacer humor porque otros no humoristas lo hacen por él, ¿no? Yo creo que hay tipos que utilizan el humor como un ingrediente más dentro de la obra. Yo lo utilizo como ponerle sal a la comida, pero no, alguien podría comer sal solamente, no, se muere de asco. Sí me encantan los grandes dibujantes que hacen humor como ingrediente, como lo hacía el negro Fontana Rosa. Al principio hacía un laburo un poco más de oficio, ¿no? Decir, bueno, tengo que hacer cosas graciosas. Hacía un cuadro diario, primero en la prensa, después en La Nación, y mi objetivo, digamos, era lograr que fuera gracioso. Con los años se volvió, te decía, más interesante para mí cuando me di cuenta de que además podía meter muchas más cosas ahí. No solamente un chiste que moviera a la risa, sino cosas más del paisaje interno, digamos, del mundo interior, ¿no? Que tiene que ver con una mirada, con un humor más de autor, si se quiere, ¿no? Poder plasmar ahí cosas que siento, que pienso, cosas que me obsesionan, que me gustan. Bueno, ahí empecé como a cultivar todos los humores posibles, ¿no? El humor así más rabioso, más clásico, otro quizá utilizando otras herramientas, echándole mano a la poesía, por ejemplo. Ahí se me volvió mucho más interesante el humor gráfico como posibilidad, ¿no? El trabajo de humorista gráfico lo que requiere es determinado compromiso y ritmo de trabajo constante, porque todos los días uno tiene que estar entregando material.
así tenga un adelanto o no lo tenga, siempre tenés que estar entregando trabajo y siempre tenés que estar trabajando sobre eso, inclusive cuando no estás trabajando formalmente, cuando no estás trabajando mecánicamente, ¿no? Siempre estás tratando de tener, aunque inconscientemente, los anzuelos puestos para ver si aparece algo que te pueda llegar a rendir en algún momento. Me parece que con respecto a las búsquedas o a los temas, sí, en algún punto hablas de cosas populares o de íconos o de la farándula o del rock o de cosas que tienen que ver con los medios. En principio tiene que ver, me parece, con los lugares en los que yo me muevo, ¿no? Por ejemplo, recitales de rock, festivales, muestras, son lugares en los que me siento cómodo y que me gusta consumir revistas, libros y demás. Y trabajando en revistas como Rolling Stone o el Suple No de Página 12, que justamente tiene que ver con ese mundo, ahí puedo hacer un chiste con, no sé, con Los Siete Delfines o con Lisandro Aristimuño o con Radiohead o con el Facebook o con algún sello independiente o con un director de cine. Me parece que por ahí en una contratapa Clarín no daría para hacerlo, o en un medio más careta o más tradicional. Una de las cosas que más me interesa reflejar en el humor es las relaciones humanas, ¿no? Los comportamientos, los distintos comportamientos, cómo es un tipo cuando está con amigos y después está con una mina, cómo cambia. Me interesa, naturalmente me interesa eso, no puedo evitarlo. Ya no es un afán. No es el afán del dibujante que está ahí a la pesca de algo, sino que me interesa a mí, más allá del dibujo. Acá es donde laburo. En esta casa estoy hace poco. Cuando llegué, esto ya estaba y dije, perfecto, acá voy a dibujar. Después mi hija me pidió un espacio, entonces le di este espacio para ella. Así que me di vuelta y dibujé acá, que es donde estoy más cómodo, tengo ahí como más aire. Trabajo con este lápiz, esta goma y estos son los marcadores que tienen distinto grosor de punta. Estoy armando las ideas, a veces tienen 6 o 7 cuadritos, digamos, voy encontrando ahí. Me tiro bastante también a dibujar y a ver si encuentro la idea, ¿no? Y me gusta laburar en estos papeles berretas, ¿no? Que uno no les tiene respeto, entonces podés equivocarte tranquilo, ¿eh? En las páginas, por ejemplo, están los errores, me gusta que aparezcan. No sé, ahora seguramente nos vamos a encontrar con alguna, ¿no? Como acá. Bueno, esta evidentemente no prosperó, pero hay una tachadura y después hago el tipito que mira la tachadura y por ahí reflexiona sobre la tachadura, ¿no? Es como un match de improvisación dibujada. Y lo del estilo es una cosa que en general uno cuando empieza está muy preocupado por eso y quiere encontrar rápidamente un estilo. Y de lo que te das cuenta después es de que llega con el tiempo y que uno no puede forzar eso, ¿no? El estilo finalmente tiene que ver, creo yo, con encontrarse a uno mismo, ¿no? Uno se va encontrando, se va conociendo y eso se va reflejando en el dibujo. Y el estilo no es más que eso, el reflejo de eso que uno es. Es como un conglomerado de cosas, ¿no? O sea que digo, fatalmente lo terminás encontrando, te termina encontrando a vos el estilo, ¿no? Sí, yo me parece que con respecto a la técnica soy un dibujante bastante analógico, ¿no? Tradicional, conservador, te diría incluso. Lápiz, papel, tinta china y poco más.
tienen que ver con el dibujo de toda la vida, un pequeño boceto de la idea a lápiz, luego el entintado, ¿no? O sea, el dibujo original, el que realmente se va a ver publicado, y luego, bueno, en el caso laburo con Humberto Miranda, que es el que colorea mis trabajos digitalmente, que ahí sí entra la computadora, pero solamente para complementar desde el color. El dibujo digamos, es dibujo real, no digo que el digital sea irreal, pero digamos, dibujos es manual, lo que quiero decir. Resulta que yo tengo la teoría de que uno, con el dibujo, puede llegar a conocerse perfectamente, ¿no? Sobre todo la gente que dibuja, digamos. Hay gente que, bueno, el psicoanalista se conoce de otra manera. Entonces, este es un libraco que yo tengo, antiguo, donde fui pegando figuritas, que son recortes, pequeños garabatos que uno hace generalmente cuando habla por teléfono, ese tipo de cosas. Así que las fui montando en un libro en blanco, que es que lo llamo el Mamotreto, porque es un libraco, tengo varios de estos, pero este fue el primero y el que más utilizo. Siempre me es útil cuando tengo problemas de lenguaje, porque recurro, es como un diccionario personal. Entonces uno recurre a esto y ¡pac!, encuentra la solución, porque este soy yo. Como yo no trabajo con tendencias que ya estén preestablecidas, sino que estoy haciendo una búsqueda todo el tiempo, por eso construyo, destruyo, vuelvo a construir, destruyo nuevamente, que es un poco, lo tomamos de un gran maestro que tuvimos acá, que fue Alberto Breccia, ¿no? Que hacía eso exactamente. Digamos, construía algo, después lo destruía y volvía a comenzar, y eso para mí es interesantísimo. Si hay algo que tiene que buscar el diseñador, es justamente eso, que se lo reconozca por su imagen, más allá de la técnica, del perfeccionismo, ese tipo de cosas. A mí me parece que ahí lo central está en ese desafío que tiene el hombre con el mundo del entorno, ¿no? Es ese plano que nosotros nunca vamos a poder penetrar, nunca vamos a poder pasar por ese lado. Trabaja con la imagen, con la realidad, pero pasada por el corazón. Eso me parece que es fundamental. Ahí está la diferencia. El proceso creativo es raro, es ambiguo, es mutante. Tiene que ver en principio con, primero, la fecha de entrega. La fecha de entrega que te moviliza de alguna manera misteriosa a que vos produzcas lo que tenés que entregar. Ya sea, como te decía, una tira, una viñeta, una serie de páginas. No sé, yo el lunes tengo que mandar una tira para página 12, ponele, o para página 28. Hay que entregarla en ese día, entonces eso hace que la idea tiene que aparecer. Podrá ser más buena, menos buena, podrá ser chota, podrá ser divertida, de pedo te puede salir una idea original. Y bueno, hay que ponerse a pensar, anotar ideas. Uno tiene recursos a veces inconscientes que tienen que ver con la cantidad de años que uno va acumulando, laburando. Y bueno, pero a veces es bastante frustrante, digo, estar frente a una hoja en blanco o a un cuaderno y sin que aparezca ninguna idea potable. No me pasa eso, no me pasa sentir pánico frente a la hoja en blanco. Al contrario, te diría, me parece una invitación, una hoja en blanco. Una amable invitación a llenarla de algo, ¿no? Por ahí no sale bien y no importa, pero no lo vivo como una cosa que me oprima o al contrario.
parece que aprendí lo que aprendí, las pocas cosas que sé y que tengo incorporadas como recursos de lector, de fan, viendo, sin proponértelo, cómo resuelve un autor determinado problema gráfico, cómo está contada una historia, cómo la viñeta está dibujada, cómo el personaje está dibujado en primer plano, en segundo, cómo está entintado, cosa que en un momento le empezás a prestar atención y empezás a incorporar para tu propio trabajo, ¿no? Y después, bueno, te vas por un lado que te gusta más, empezás a consumir autores, y es una manera de aprender también, ver las historietas desde el lado más analizando el lenguaje, digo. Tiene que ver también con anotar ideas o proto-ideas en un cuadernito, en apuntes, en papeles. Luego con eso empezar a tirar del hilo, empezar a ver si aparece algo parecido a un guión o a una idea. Y bueno, finalmente ir a la tinta y a concretar el trabajo. Las ideas pueden aparecer de distintas formas, ¿no? A veces a través del dibujo, empezás a bocetar, a dibujar libremente, sin una idea, sin un camino prefijado, y te encontrás con una idea, ¿no? A través del dibujo. Y otras veces viene del pensamiento, ¿no? Empezás a pensar situaciones, a hacer asociaciones libres y qué sé yo, y aparece una idea humorística y después la dibujás. Después hago la página dominical en la revista de La Nación, que es una página entera, a veces en un solo cuadro, en un solo gran cuadro, o dividido en varias viñetas. Los formatos en los que laburo son muy distintos, ¿no? El de la tira tiene personajes fijos, necesita una prolijidad distinta, una precisión distinta, digamos, a la de las páginas dominicales, que, como te cuento, las hago de un tirón directamente, sin previo lápiz. Y el cuadrito, tengo sí la idea bocetada a un costado y me lanzo a dibujar directamente. También buscando un poco más de frescura, ¿no? Antes empezaba siempre por los ojos, después la nariz, y me daba cuenta que después los personajes eran muy parecidos entre sí, ¿no? Entonces ahora que yo por ahí arranco por la zapatilla, eso de ver a buenos dibujantes, como el Negro Chris, ¿no? Que empieza por la uña, un dedo, ¿no? Y hace una maravilla. La publicación es esencial para avanzar como humorista gráfico, ¿no? Una vez que se publica, como que cobra vida, ¿viste? Esos personajes empiezan a decir cosas, a decirte cosas a vos también, ¿no? Tienen sus necesidades. En el tablero todo te funciona en tu pequeño mundo, ¿no? Pero después cuando empiezas a entrar en contacto con la gente empieza a opinar, aparecen nuevos personajes, nuevas historias, nuevas facetas de la personalidad de algunos de los personajes. En realidad lo que hago, si bien es un encargo, es bastante libre, ¿no? En Bife Angosto, que es la tira que hago para Página 12 desde hace 6 años, el encargo es, bueno, lo único que tengo como parámetro fijo es el formato, ¿no? Se ve que la tira tiene que medir tanto por tanto. Dentro de ahí, yo ya sé que tengo como una especie de mundo que se fue formando con los años, esto que te digo. Aparecen muchas veces periodistas, músicos, aparece lo que se me ocurre a mí, muchas veces satelitalmente al mundo del rock. O sea que no tengo un encargo puntual, sino más, primero el encargo también es cumplir con las fechas y con tratar de que la tira funcione. Y después hay encargos más puntuales que tienen que ver con, no sé, por ejemplo, con una premisa, como te habíamos hablado hace un rato, con una tira que tiene que ver con Mar del Plata puntualmente, ¿no? O que tenga que ver con tal movida o tal banda o una nota o una ilustración para una nota de tal cosa, ¿no? Que no es lo que más hago, pero ahí ya tenés que basarte en algo que te dan, ¿no? Que a veces por ahí es incluso hasta que te lo facilita porque ya te agarras algo de... A veces el exceso de tener tanta libertad termina como dejándote en blanco el cerebro y te perdés. Es como estar frente a la pantalla de Google y no saber a dónde carajo ir, ¿no? El infinito es igual a 0 en un punto. Hay veces que me piden dibujos muy específicos o sobre temas muy específicos para algún suplemento y cosas así, o para alguna revista. En general, me gusta hacer lo que tengo ganas de hacer, no forzarme en eso. Pero bueno, de todas formas, cuando uno empieza a laburar en esto, empieza haciendo chistes de cualquier cosa. Esto es así. O sea, había que laburar, había que ganarse el mango.
y es así, el principio siempre es así. Sigue siendo muy difícil vivir de la historieta, sigue siendo muy difícil que hayan revistas que circulen y que se mantengan, y lo que sigue siendo fácil es hacer lo que querés, porque justamente al pagarse tan poco y al ser tan pequeño el mercado y la industria al no existir, por lo menos hacer lo que se te canta al orto, digamos. Ya que no me van a agarpar, me doy el capricho de hacer lo que quiero, y después si puedo lo vendo y soy feliz o no, o soy infeliz y como insectos de la calle, que algunos muy ricos. Y este barrio es único, respira tango, respira nostalgia, y además es una mezcla interesante de perspectivas, ¿no? Y de gente. Acá te cruzas con turistas, con vecinos, pasan cosas raras acá. Han pasado coros enteros de mamados cantando alguna pieza lírica. Y me gusta la mezcla democrática de este barrio. Acá están las cariátides, hay 2 pares, 2 allá y 2 acá, que son estas mujeres que sostienen toda la edificación, ¿no? Y que me sirvieron como inspiración para una de las tiras en la que están las mujeres ahí sosteniendo un gran balcón pesado. Y no me acuerdo quién de los dos, si Batu o Tutum, reflexiona sobre el sexo débil, que evidentemente no es tan débil, ¿no? Hay algo que es mágico que pasa ahí por los 3, 4 años, que es de mucha libertad. Yo estuve durante toda la infancia muy estimulado para que siguiera dibujando, ¿no? Con una madre artista plástica, con un padre humorista gráfico, con lo cual se me hizo muy natural el hecho de seguir dibujando y después el hecho de publicar también. Yo veía que eso que veía que mi viejo estaba haciendo en el estudio y qué sé yo, al otro día salía publicado en el diario. En la escuela era como el que dibujaba las escenas de lo que había sucedido el sábado, que hacía las caricaturas de mis amigos, de los profesores. Y aparte yo notaba una cosa interesante, por ejemplo, la valoración que había en la escuela sobre la distinta vara con que se valoraba al que dibujaba del que, digamos, era hábil con las matemáticas. Yo notaba que había un poder extraño con el dibujo que no lograba el de matemáticas, lo único que hacía era subir la bandera. Y todos decían, muy bien, lo felicito, pero al que toqueteaban y abrazaban era a mí, que hacía esa cosa rara, ¿no? De pendejo, no sé, yo me enganchaba con Isidoro Patrucito, cosas de Disney, y todo el material español de Mortadelo y Filemón, revistas como Fuera Borda, Hijitus, bueno, muchísimo material infantil, Tintín, Asterix, Lucky Luke, todos esos álbumes de historieta europea, hasta que se era Fierro en los 80s, y ahí fue como una especie de salto al vacío de la historieta para adultos, de la psicodelia, de la historieta de autor, de la cosa oscura, hija de puta, la mala leche, la historieta más personal. Y ahí, bueno, uno ya estaba perdido, te das cuenta de las posibilidades infinitas que tenés haciendo historieta o haciendo humor gráfico, de la falta de límites, ¿no? A mí me da como una presión, a veces copada, a veces no tanto, de la lectura de tu material de los propios colegas, ¿no? Los dibujantes que están en esa revista, que seguramente leerán el material de los demás, ¿no? Y decir, la puta madre, esto está leyendo este chabón que es re grosso, voy a quedar como un idiota así. Entonces eso hace que uno le da un poco de cagazo, pero bueno, es un poco hacerse cargo de lo que publicás. La ilustración para mí es la posibilidad de reflejar algún sentimiento, alguna idea, algún pensamiento o alguna duda. Así que me parece que también tiene que ver con la síntesis, la ilustración, ¿no? Lograr una idea, contar lo que vos querés con los recursos gráficos que se te ocurran o que vos quieras, lo más efectivamente posible. ¿Arrancamos directamente con el dibujete? Bueno, perfecto. Vamos a decirnos una charla, vamos dibujando, charlando.
No lo estoy pensando para no bardear, como no tengo la referencia de lápiz previa, ¿viste? No quiero cancherear, entonces tengo que concentrarme claramente en... Acá no hay error, no puedo apretar una tecla de suprimir y, ¿viste? Entonces tengo que... Voy a... boceto mental, pensando rápidamente a resolver una imagen acá, estamos en vivo para todo el país. Vamos a ver rápidamente. Ahí va.